Mm, espérate. Tú puedes, ánimo. Ya. Buenas tardes. Comité Evaluador de Académico y Docente de la Universidad de Santiago para la Jornada de Alumno Ayudante de 2020. Soy Benjamín Trachtenberg y voy a hablar sobre el trabajo de terapia antirretroviral y su potencial riesgo para el desarrollo del síndrome hipertensivo del embarazo. Este fue realizado por Yasmín Orrego, Constanza Peñalosa, Luis Soto, Benjamín Trachtenberg, o sea, yo, y con docente a cargo el doctor Patricio Vázquez. Ahora, un poco para introducir, voy a hablar brevemente sobre lo que es el síndrome, el virus de inmunodeficiencia humana y la enfermedad que causa, y sobre los síndromes hipertensivos del embarazo, y la asociación que existe entre la terapia para este virus, la cual debe seguir siendo usada durante el embarazo, y el aumento de riesgo del desarrollo de síndrome hipertensivo. El virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus que tiende a infectar las células linfocitos TCD4, generando inmunosupresión en pacientes que no se encuentran bien controlados, lo que lleva a una serie de enfermedades, desarrollo de enfermedades, especialmente infecciones oportunistas, debido a este estado inmunodeficiente. Hoy en día hay terapias disponibles que no permiten erradicar el virus, pero sí controlar su cantidad, permitiendo niveles de linfocitos CD4 relativamente normales, evitando las complicaciones más importantes. Además, mencionar que los síndromes hipertensivos del embarazo son síndromes que involucran estados hipertensivos en una paciente gestante, los cuales pueden incluir tanto que esta paciente tenga un diagnóstico previo de una enfermedad hipertensiva como hipertensión crónica, que desarrolle una hipertensión durante el embarazo sin complicaciones asociadas, como podría ser una hipertensión transitoria, o el desarrollo de preeclampsia, que en el fondo es una hipertensión en el embarazo que genera daño de órgano blanco y se constata principalmente con proteinuria. Esta puede ser sobreagregada a una hipertensión crónica previa o puede darse en contexto de una paciente sin ese diagnóstico. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos parece importante este tema y por qué realizamos este trabajo? Con los años ha habido un aumento global de la incidencia de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, como podemos ver en el gráfico de la derecha. eh, con el avance de los años ha aumentado la incidencia de forma progresiva. Hay distintos factores, como puede ser el aumento de exámenes diagnósticos y su disponibilidad, o simplemente aumento de la cantidad de personas infectadas, pero eso no va al trabajo de hoy. Y es muy importante porque ha aumentado principalmente en, en pacientes de sexo femenino en edad fértil. Como podemos ver, la columna más a la derecha en cada grupo de columnas es el año 2018 y como los aumentos más importantes y las tasas de confirmados más grandes se encuentran en periodo de edad fértil. Esto es muy importante porque de estas pacientes pueden embarazarse si lo desean, y hay que tener en cuenta las diversas complicaciones que puede asociar tanto al virus como al uso de la terapia antirretroviral, que les permite en el fondo seguir teniendo una vida con una calidad adecuada. Y la complicación principal las complicaciones principales que se dan durante el embarazo por esto. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Hablar un poco, entregar un poco los conocimientos para plantear nuevas investigaciones a futuro con mayores niveles de evidencia, porque conforme nosotros nos dedicamos a buscar evidencia, encontramos que a pesar de que existe evidencia sobre que distintos fármacos de la terapia antirretroviral pueden aumentar el riesgo del desarrollo de síndromes hipertensivos. Esta evidencia es muy escasa y no es muy concluyente. También, por lo mismo, con estas nuevas investigaciones que se pudiesen generar, evaluar intervenciones terapéuticas como en la terapia antirretroviral en gestantes y evaluar, por ejemplo, el cambio de la terapia, en el fondo, modificación del esquema de fármacos o de las dosis con este conocimiento que se podría generar respecto a las complicaciones asociadas. Y en la misma línea, informar al personal de salud sobre la asociación de terapia antirretroviral y el desarrollo de preeclampsia o síndrome hipertensivo en general en una mujer VIH positivo que se encuentra gestante. Ahora, hablando un poco del caso clínico que presentamos, una mujer de 38 años, multípara de 3, con antecedentes médicos de hipertensión arterial crónica de 12 años de evolución, la cual se encuentra en tratamiento, y VIH en etapa C2, con mala adherencia al tratamiento y antecedente de craniotomía por hipertensión endocrinal secundaria de toxoplasmosis cerebral.
Esto en general constituye una complicación de una infección oportunista asociada al desarrollo de inmunodeficiencia secundaria VIH y también nos orienta a que efectivamente esta paciente tiene una mala adherencia, por la causa que sea, a este tratamiento. Esta paciente cursa con un embarazo de 21 semanas, 3 días y es derivada en septiembre del 2022 a la urgencia materna en el Hospital San José por una crisis hipertensiva y tos crónica de 3 meses de evolución. Ahora, ¿qué pregunta clínica nosotros generamos a partir de este caso? Es si las pacientes embarazadas con hipertensión arterial y VIH en tratamiento con terapia intrarretroviral, en comparación con mujeres embarazadas con hipertensión arterial y VIH sin tratamiento o con mala adherencia a este, tienen más riesgo de desarrollar complicaciones como la preeclampsia sobreagregada. En el fondo, lo que había mencionado antes, de qué tan seguro es el uso de terapia intrarretroviral, refiriéndose no al control de la enfermedad, sino al desarrollo de complicaciones como la preeclampsia durante el embarazo. Tener en cuenta que la preeclampsia en el fondo es una enfermedad que potencialmente muy grave, que puede llevar incluso a la muerte de la madre y secundariamente del feto. Y también puede asociarse a otras complicaciones que involucran déficit de crecimiento en el feto y el desarrollo de este. Ahora, hablando un poco sobre la resolución de este caso y la discusión que se generó al respecto, la paciente se hospitalizó en OPAR, que es hospitalización de alto riesgo obstétrico, principalmente por el antecedente de mala adherencia al tratamiento eh, y también por este antecedente de la crisis hipertensiva. Ahora, hablando un poco de la discusión, hay diversos estudios que han identificado efectivamente el uso de terapia intrauterina como un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia en gestantes con VIH positivo. Y también hablar de que en general las pacientes VIH positivo tienen más riesgo, y, no relacionado con el uso de terapia intrarretroviral o no, de desarrollar una preeclampsia de inicio precoz o de inicio tardío, pero igualmente de desarrollo grave. Que en el fondo esto se refiere a las complicaciones asociadas como el daño de órgano blanco que puede darse, el cual puede dejar secuelas permanentes posterior al embarazo. Y además puede terminar el desarrollo de una eclampsia que, como mencioné antes, es potencialmente mortal. Esto si lo llevamos a la paciente en particular, que además tiene el antecedente de hipertensión crónica, la cual aumenta incluso de forma más importante el riesgo de desarrollo de una preeclampsia. Esta información que comentamos que no se encuentra abundante ni disponible, resulta tremendamente importante para la toma de decisiones clínicas, para por ejemplo, inicio o retoma de esta terapia antirretroviral, qué fármacos tenemos que ocupar, en qué dosis, qué esquema, cuáles son seguros realmente, o tenemos que ocupar algo que aumente el riesgo, pero algo que buscamos algo que aumente un poco menos que las otras opciones que tenemos. Hay diversos fármacos para la terapia antirretroviral, por lo que las opciones son diversas. Aquí se hace evidente cómo es muy importante el adecuado control, que tiene que ser además estricto, en pacientes embarazadas con antecedentes como este. Nuestra paciente, como mencioné antes, se encuentra en especial riesgo de desarrollo hipertensivo, tanto por su hipertensión crónica, como con su diagnóstico de VIH positivo, como con el posterior inicio o retoma en el fondo de esta terapia intrarretroviral que idealmente ya va a continuar de forma adecuada y esperamos mejore o potencialmente mejore su sobreadherencia, o sea, su adherencia, para no desarrollar así eh, complicaciones asociadas al VIH no controlado, como mencionamos antes, que el toxoplasmosis cerebral. De este control tiene que involucrar medidas de prevención estrictas, tanto para la mantención de adherencia al tratamiento, tanto antihipertensivo como de VIH, y otras medidas para la prevención del desarrollo de preeclampsia. Esto pueden incluir medidas tanto no farmacológicas como farmacológicas y requiere un trabajo conjunto y muy estrecho entre atención primaria, en la cual tiene que fomentar estas medidas y buscar su aplicación en el día a día, y secundaria, en el cual tiene que ser seguida por especialistas para evaluar de forma adecuada si es que cuál es el riesgo o si es que está desarrollando alguna de estas patologías. Muchas gracias.